estemos quietos, por favor. Ya saben que no pueden estar separando en este servicio que es de Santa Cena, nadie puede estar separando, solo en casos de extremada urgencia, ¿verdad? Así que, niños, les pido pues que estén quietecitos, ¿sí? Ni pararse a tomar agua, nada, ni aguántense un poquito, ¿sale? Ok. Vamos a hablar, vamos a continuar, ¿verdad? Con lo que hemos venido viendo acerca de los fundamentos del cristiano. Que es necesario, hermanos, tener bien entendido lo que es nuestra fe en Cristo. Y la semana pasada hablábamos acerca de la creación y vimos cómo el Señor, ¿verdad?, creó todas las cosas, cómo el Señor actuó de una manera sabia para hacer todas las cosas. Vimos, ¿verdad?, que Él lo que hace, lo hace perfecto, que no hay error, no hay fallas en su creación. Las fallas son del hombre. Entonces, cuando Dios culmina su obra, cuando termina su obra creadora, se queda contemplando el séptimo día, su creación. Y entonces la Escritura nos habla de que Él hace un huerto. La historia, ¿verdad?, de Adán y Eva que todos conocemos, hace un huerto para su obra creadora y coloca a una mujer y a un hombre dentro de este huerto, el huerto del Edén, ¿verdad? Vamos a ver Génesis 2:8. Génesis 2:8. Ya muchos hemos leído y no sabemos la historia, ¿verdad? Pero a veces hay cosas que necesitamos refrescar y entender también. Génesis 2:8 dice la palabra de Dios: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Aquí hay dos cosas que tenemos que entender, ¿verdad? Dice que la palabra Edén no tiene una raíz hebrea, no como la palabra hombre, que es Adán, A-D-M, no Adán, como le decimos al hermano Adán, Adán, con M al último. Pero los estudiosos piensan que debe ser un territorio en la región de Mesopotamia, donde fue plantado ese huerto, para que Adán, ahora sí, el hombre y su compañera, vivieran en ese lugar. Les decía yo, la palabra de Edén no se conoce, ¿verdad?, no tiene significado, pero hay una pronunciación que se parece a esta palabra, que significa abundancia, delicia, gozo. Hermanos, el lugar exacto del huerto del Edén no se puede determinar, no se puede precisar. Sin embargo, la Biblia da referencia, ¿verdad?, que dice que de ese lugar salían 4 ríos, 2 de los cuales se conocen, que vienen siendo el río Tigris y el río Éufrates. Entonces se puede decir aproximadamente, ¿va?, que estaba ubicada al sur
de Mesopotamia, porque esos ríos se encuentran ahí. Y Mesopotamia, ustedes saben que es actualmente Irak, ¿verdad? Entonces, probablemente el huerto haya sido plantado en uno de esos lugares. Pero lo importante es que Dios realmente, ¿verdad?, plantó un huerto para que en ese lugar pudiera vivir Adán y pudiera vivir Eva, o sea, una mujer y un hombre. Y les decía yo, algo es muy interesante aquí, que la palabra Adán, que en hebreo es Adam, esta palabra aparece más de 500 veces en la Escritura, y por lo general la palabra Adán designa al género humano. O sea, Adán designa a hombre y mujer. Así que algunas veces en la Escritura tomar el término de Adán para designar a un hombre no es correcto, no siempre es adecuado, porque hay unos pasajes en los que aparece para el género humano. Adán también se usa entonces para designar a la humanidad, a los seres humanos. Y dice la palabra, ¿verdad?, creó Dios al ser humano a imagen suya lo creó, macho y hembra los creó. Según el pasaje de Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Verdad? Según este pasaje, el hombre tiene la misma sustancia de la tierra. El cuerpo humano está compuesto por todos los minerales que se encuentran en la tierra. Aquí el hermano Jorge, que es químico, puede decir si es cierto o no. La hermana Betty, ¿verdad? ¿Sí? Nuestra composición es de los minerales de la tierra, ¿sí? Y fíjense que Adán viene de una palabra Adama, que significa tierra. Entonces, nosotros, o sea, nuestros padres, nuestro padre Adán, pues, fue formado del polvo de la tierra. La palabra Adán también significa rojizo o tierra roja. Pero vamos a ver que la historia de la Biblia nos habla acerca de Adán y Eva como una pareja escogida para habitar un lugar especial. ¿Sí? El huerto fue con la intención de preservar un linaje, el de los hijos de Dios. Como cantábamos hace rato, somos linaje escogido, somos el pueblo que vencerá, ¿verdad? Entonces, a partir de esta pareja es que empieza a desarrollarse la historia de los hijos de Dios, desde Adán hasta Cristo, y de Cristo en adelante. ¿Sí? ¿Por qué decimos que de Cristo en adelante? Porque a partir de Cristo hay adopción, es decir, Dios nos adopta como sus hijos por medio de Cristo. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo, hermano? Aquí todos somos adoptados, ¿verdad? Entonces vamos a leer San Juan 1, 6, del 6 al 13. San Juan 1, del 6 al 13. Dice la palabra de Dios: un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos los que creyesen por él
dice que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. La palabra griega aquí para potestad es exousia. Exousia. ¿Y saben qué quiere decir? Quiere decir privilegio. ¿Sí? Entonces, a la luz de la Escritura, vemos que tenemos un privilegio, o que hemos sido privilegiados para llamarnos hijos de Dios. ¿Sí? Pero esto no lo entiende toda la gente. Usted le pregunta a cualquier persona en la calle, aunque no sea cristiano, aunque no haya aceptado el sacrificio de Cristo, ni haya comprendido el sacrificio de Cristo, usted le pregunta, ¿eres hijo de Dios? Y te va a decir, sí, soy hijo de Dios. Pero aquí la Escritura nos está diciendo, ¿verdad?, que a los que creen en su nombre, a los que le han recibido en su corazón, a los que han aceptado ese sacrificio y han entendido el sacrificio de Cristo, les ha dado el privilegio de entrar, ¿sí?, al linaje de nuestro Dios. Entonces esto no es cuestión de vanagloria por parte de nosotros, sino que la palabra de Dios así lo dice, ¿no? Que el que recibe a Jesús es hijo de Dios. Pero también vemos que dice la palabra que no son hijos de Dios, que solamente los hijos de Dios son engendrados por voluntad de Dios. ¿Sí? Ahí en el 1.13 dice, los cuales no nacieron, en Génesis 1.13. Perdón, San Juan, perdón, sí, San Juan 1.13. Dice, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Va? ¿Qué nos quiere decir cuando dice que somos engendrados como hijos por su voluntad? Esto quiere decir que es por el deseo de hacernos hijos, el deseo de Dios de hacernos hijos, no naciendo de sangre humana, ni de carne humana, ni porque algún varón lo haya impuesto, sino que somos nacidos por la sangre de Cristo, porque esta fue la voluntad del Padre. ¿Sí? Y porque el Espíritu Santo hizo la labor de convencimiento en nuestra vida, en nosotros. Por eso somos adoptados como hijos de Dios. También esto quiere decir entonces que Dios está haciendo un linaje. ¿Sí? Nos está introduciendo al linaje real, al linaje de Cristo. Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9.
Dice la palabra de Dios, todos lo leemos, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por ahí nos decían, ¿verdad?, que nos saliéramos de las tinieblas. Entonces, el Señor nos ha engendrado como hijos, porque no nacimos de carne ni de sangre, sino de la voluntad de Dios. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Entonces somos nacidos por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, porque tenemos oportunidad nosotros para convertirnos hijos de Dios. Entonces, hermanos, debemos entender esto es muy importante. Dios nos está apartando para ser un pueblo especial. ¿Sí? De la misma manera que Él apartó a Adán y apartó a Eva, así también nos está apartando a nosotros. Hay un seguimiento desde Adán hasta Cristo, ¿verdad? Vemos que apartó a Adán, apartó a Noé, apartó a Abraham, ¿verdad? Y de donde viene el pueblo de Dios, de Abraham viene el pueblo de Dios, y vienen las naciones también de él. Entonces, la misma voluntad que hubo para el pueblo de Israel de ser un pueblo para Dios, es la misma voluntad que hay para que nosotros pasemos a ser un pueblo santo. Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Verdad? Entonces vemos que Dios nos ha escogido para hacernos un pueblo especial para Él, el pueblo de los hijos de Dios. Y la voluntad de Dios pues sigue cumpliéndose, sigue haciéndose. Y esto porque hay una profecía del parte del profeta Isaías que dijo acerca de Jesucristo, Isaías 53:10. Isaías 53:10. Dice la palabra de Dios: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano próspera. Entonces, somos linaje del Señor. Es el linaje que Él está viendo. Linaje escogido, dice su palabra, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Verdad? Hay otra profecía, Isaías 61, del 9 al 10. Isaías 61, del 9 al 10.
Dice, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieron reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Amén. Ahora, debemos nosotros entender esto, es muy importante, hermanos, que Dios está dando seguimiento a un linaje que proviene de Él. Pero a nosotros nos corresponde mantenernos en esa línea de ascendencia. ¿Sí? No la tenemos ganada por el solo hecho de haber aceptado a Cristo. Lo que necesitamos es mantenernos bajo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es hacer de nosotros un pueblo santo. Ciertamente hemos sido introducidos al linaje de Cristo, pero también podemos ser retirados, podemos ser quitados de este linaje si no nos mantenemos fieles a Cristo. Hay que tomar conciencia, hermanos. Debemos ser conscientes que Dios desecha a todo aquel que no permanece en Cristo. A todo aquel que persiste en hacer lo malo, en hacer la maldad, es desechado. Pero muchos no ven a Dios como el Dios que te puede desechar. Sí, porque la palabra dice que Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, ¿cómo me va a castigar? Muchos piensan de esa manera, y eso es un error. Dios es paciente. Dios es muy paciente. Dios fue paciente con su pueblo. Dios es paciente con nosotros. Salmo 37, 22. Dice, porque los benditos de Él heredarán la tierra, y los malditos de Él serán destruidos. El Salmo 119, 21 también nos habla. Salmo 119, 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. ¿Sí? Nos habla tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que Él es un Dios que reprende la maldad y que está en contra de la maldad. Mateo 25, del 31 al 41. Mateo 25, 31 al 41 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros
desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios ha mostrado, hermanos, severidad por el pago de la maldad. A lo largo de la historia de la Escritura vemos que Dios paga la maldad del hombre. Solo pensemos, hermanos, bueno, aquí la Biblia nos narra, ¿va? ¿Por qué vino el diluvio? ¿Por qué vino el diluvio? Algunos piensan que lo del diluvio es una fantasía, pero científicamente se ha comprobado que este fenómeno, este hecho ocurrió realmente. ¿Sí? La tierra se cubrió de agua completamente. Pero ¿saben por qué vino el diluvio? Yo creo que todos lo sabemos. Vino por la maldad del hombre. Génesis 6:5. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Ahora leamos Éxodo 25. Éxodo 25. Éxodo 25. Dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por último, vamos a leer Números 14 y 18. Números 14 y 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Por lo tanto, dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Somos engendrados, dice la palabra de Dios, por voluntad de Él. ¿Sí? Entonces la voluntad de Dios es hacerte hijo, introducirte al linaje real, al linaje de Cristo. Esa es la voluntad de Dios, que seas hijo. Pero ¿cuál es la voluntad de nosotros? ¿Queremos realmente pasar a ser pueblo de Dios? ¿Queremos ser pueblo bendito de Dios? Sí queremos. Sí queremos.
pero hay que sujetarse a la voluntad de Dios. No podemos decir que somos pueblo de Dios si no estamos sujetos a nuestro Señor. Y no basta, hermanos, con recibir a Cristo para decir que somos hijos de Dios. Lo que tenemos que hacer es detener nuestro camino al mal, parar de hacer lo malo. Eso es lo que tenemos que hacer. Juan 3, 20, 21. Juan 3, 20, 21. San Juan 3, 20, 21. Dice la palabra de Dios: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Esto es lo que detiene muchas veces al hombre, hermanos. Dejar la vida del hombre viejo es lo que detiene al hombre de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se acostumbra a vivir bajo su voluntad y se acostumbra a vivir bajo pecado. Hace lo que quiere. ¿Y por qué hace lo que quiere? Porque está viciado por sus deseos. Efesios 4, 22. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El hombre realmente está viciado por sus deseos. De tal manera que no puede parar en hacer lo malo. ¿Cómo se vicia el hombre para hacer lo malo? Hay muchas malas costumbres que tenemos cuando llegamos a Cristo y se nos hace difícil dejarlo. Hermano, yo cuando acepté a Cristo, yo tomaba, yo fumaba. Lo primero que le pedí al Señor es que me quitara el vicio del alcohol. Eso no fue ningún problema para mí, gracias a Dios, ¿verdad? Cuando dije no voy a tomar, no tomo. Pero cuando quise dejar de fumar, no pude dejar de fumar. Y me ganaba ese vicio que tenía. Estaba yo viciado. Entonces, ¿sabe qué? En una ocasión me compré una cajetilla de cigarros. Y yo sabía que estaba haciendo mal, porque estaba contaminando el templo del Espíritu Santo, que es mi cuerpo. ¿Sí? Es por eso que no debemos nosotros de tener vicios, porque contaminamos el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces les decía yo que compré esta cajetilla de cigarros y dispuesto a fumarme uno,
Lo abrí, pero había algo en mí que me decía, está mal, no lo hagas. Y ¿saben qué hice? Me quedé observando ese cigarro así, es un cigarro, una cosita así, ¿va? Y me puse a pensar, dije, ¿qué es en realidad esto? ¿Qué es en realidad esto? Y dije, bueno, es un pedazo de papel envuelto con tabaco y un filtro, ¿verdad? Y mi razonamiento fue que ¿será posible que esté yo ligado a esto, este pedazo de papel? ¿Será posible que yo esté ligado a esto? ¿Que esto tenga poder sobre mí? Le doy gracias a Dios que me dio ese razonamiento, porque de esa manera pude romper ese cigarro, lo empujé en mi mano, lo tiré a la basura, agarré la cajetilla y la rompí también y la tiré a la basura, y gracias a Dios desde ese momento ya no fumo. ¿Sí? Y les voy a decir que el vicio del cigarro es un vicio muy fuerte. El cuerpo se acostumbra a la nicotina y el cuerpo te pide, dame nicotina, ¿sí? Y les voy a decir, y venía la tentación, mi cuerpo me pedía, dame nicotina, ¿verdad? Pero siempre clamaba a Dios, Señor, no, tú me tienes que ayudar. Todavía un año estuve con esa tentación, el siguiente año Dios me quitó todo completamente. ¿Sí? Y de la misma forma que estas cosas causan adicción, también desgraciadamente lo es ahora la adicción al internet, la adicción a los teléfonos. Qué triste es ver a las personas que se reúnen y según se ponen a platicar y cada quien está con su celular y nada más echan un ojo así, un ojo y como que se hablan con los ojos, ¿no? Nada más, y para por acá, ¿sí? Entonces eso también es un vicio, hermano. Es un vicio que hay que quitarnos, ¿verdad? Hay personas que a las 2 de la mañana están metidas en el internet. ¿Sí? Les decía yo que la luz sí es un beneficio, pero también nos vino a perjudicar. ¿Sí? Exactamente, no le damos el uso adecuado a la luz, ¿verdad? Entonces debemos de pensar en esa situación, a no ser porque sea que estás haciendo un trabajo, ¿verdad? Pues haz uso de la luz para eso. Pero si tienes tiempo para hacer otras cosas después de las 10, en vez de que te pongas a meditar y a orar, ¿verdad? No, hombre, estamos viendo ahí los programas de televisión. Luego vemos, sí, esas novelas son vicio también. ¿Sí? También los juegos, ¿sí? Entonces, dice el Señor que nos deshagamos de ese hombre viciado, de ese hombre viejo. Porque Él quiere hacernos parte de su linaje. Un linaje que comenzó, ¿con quién comenzó? Un linaje que comenzó con Adán. Y precisamente por eso es que la Escritura da seguimiento a la descendencia de Adán. La Escritura habla de Adán y su descendencia. Y ahí se ve involucrado el pueblo de Israel. Adán, Noé, Abraham, ¿verdad? Jesús, para concluir rápido. Pero en el Evangelio de Pedro viene la genealogía de Cristo, en Lucas también viene la genealogía de Cristo, ¿verdad? Entonces, desde Adán hasta Cristo. El pueblo judío, ¿de dónde viene? De Abraham. Por eso Cristo nació judío,
Por eso Cristo es judío, es israelita. Porque muchos se preguntan, y yo he escuchado comentarios, a ver, ¿por qué tuvo que nacer allá? ¿Por qué no vino a nacer aquí en México con los aztecas? ¿O por qué no nació en Inglaterra? ¿O en Estados Unidos? Recordemos que la tierra era una en un principio. La tierra era una. Y Dios escogió un hombre que fuera hecho semejanza, imagen y semejanza de él. Y el hombre contaminó la tierra con su pecado. Y Dios destruyó la tierra y solamente preservó a la familia de Noé. Y de Noé salieron sus hijos, Sem, Cam, Jafet. Y de ahí viene la genealogía de nosotros, hasta llegar a Cristo. Y como el Señor preserva su linaje, es por eso que Cristo, que viene de Abraham, nació judío. Y por medio de Cristo es que nosotros tenemos la adopción para ser hechos hijos de Dios. Por medio de Cristo es que nosotros pasamos a ser hechos hijos de Dios. Dejamos de ser criaturas del Señor y pasamos a ser hijos de Dios. Y solamente por medio de Cristo es que tenemos ese privilegio, ¿verdad? Porque es un privilegio, hermanos, que no todos tienen, desgraciadamente. Por eso dice Juan 3:1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Ahora, Él tiene un lugar especial para este pueblo. Así como puso un lugar especial para esa pareja, ahora Él tiene un lugar especial para ese pueblo. Y ese lugar está en la presencia de Dios, en su presencia, ¿verdad? Hoy nos reunimos, hermanos, para recordar ese sacrificio que nos ha dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y vamos a llevar esta ceremonia solemnemente, con la seriedad que se debe tomar esta ceremonia. Pues recordamos la muerte del Señor Jesús, la muerte de nuestro Dios. Dios no puede morir, ¿verdad? Dios no muere. Decimos la muerte de Cristo, ¿sí?, que resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Vamos a entonar este canto.